¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que es fundamental en la clínica y, por supuesto, una pregunta casi segura en el EUNACOM: el síndrome de ocupación pleural. Lo que vamos a hacer es seguir el camino del razonamiento clínico, desde el examen físico hasta las decisiones de vida o muerte en la urgencia. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Partimos con lo básico. ¿Qué es este síndrome? Luego, la pregunta del millón. ¿Lo que ocupa la pleura es líquido o es aire? De ahí nos vamos a ir por cada uno de esos caminos. Y para cerrar, un repaso con los puntos clave, esos datos de alto rendimiento que hay que tener grabados a fuego para el examen. Bueno, vamos al inicio de todo. Cuando hablamos de síndrome de ocupación pleural, ¿de qué estamos hablando realmente? Imaginen el espacio pleural, ese espacio que, en condiciones normales, es casi inexistente, es virtual. Bueno, el problema empieza cuando algo lo ocupa y lo convierte en un espacio muy real. Y aquí está la clave. Esto no es una enfermedad en sí misma, sino más bien un conjunto de señales de alerta que nos gritan: ojo, algo está pasando aquí en la pleura. Y ese algo puede ser básicamente líquido, o sea, un derrame, o puede ser aire, o sea, un neumotórax. ¿Cuál es el resultado final? El pulmón que está justo debajo se aplasta, se colapsa. Y si la cosa es masiva, puede incluso empujar el corazón y los grandes vasos, comprometiendo todo el sistema. Aquí es donde entra en juego la clínica pura y dura, el arte de la semiología. Este es el primer gran cruce de caminos en nuestro algoritmo diagnóstico, y la decisión se toma con nuestras manos y nuestro fonendoscopio. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo sabemos si lo que hay ahí adentro es líquido o es aire, sin necesidad de una imagen? La respuesta, por suerte, es bastante clara, y se basa en un hallazgo clave del examen físico que nos va a cambiar todo el enfoque. Si miramos esta tabla, a primera vista casi todo es igual. La expansión del tórax disminuye en ambos casos, las vibraciones vocales también se apagan o desaparecen, y si auscultamos, el murmullo pulmonar está abolido. Podríamos pensar que son indistinguibles, pero no. Hay una maniobra que lo cambia todo, la percusión. Ese es el hallazgo que nos va a decir por qué camino seguir. Y esto lo resuelve perfectamente. Si lo que hay es líquido, al percutir vamos a escuchar un sonido sordo, apagado, denso. A eso le llamamos matidez. El ejemplo clásico es como golpear un muslo. En cambio, si lo que hay es aire, el tórax se comporta como un tambor, una caja de resonancia. El sonido es hueco, resonante, y eso es el timpanismo. Así que la regla de oro es: matidez, pensamos en líquido. Timpanismo, pensamos en aire, simple y potente. Muy bien, digamos que nuestro paciente tiene matidez. Ya sabemos que estamos en el camino del derrame pleural. Pero ahora viene la segunda gran disyuntiva. ¿Este líquido que está ahí es un trasudado o es un exudado? Y esto es clave, porque nos dice dónde está el problema de fondo. Un trasudado nos habla de un problema sistémico, un desequilibrio de presiones en todo el cuerpo que hace que el líquido se filtre. La pleura en sí está sana. En cambio, un exudado nos grita que el problema está ahí mismo, en la pleura. Hay algo local, una inflamación, una infección, un tumor. La pleura está enferma y por eso deja pasar el líquido. Para confirmarlo, usamos los criterios de Light, pero el concepto es este: pleura sana contra pleura enferma. Cuando pensamos en trasudado, pensamos en las grandes fallas de órganos, y la causa número 1 por lejos es la insuficiencia cardíaca congestiva. De hecho, si en el examen les preguntan por la causa más frecuente de derrame pleural en general, la respuesta es insuficiencia cardíaca. Luego vienen otras como la cirrosis hepática o el síndrome nefrótico, que también alteran las presiones del cuerpo. Por otro lado, si es un exudado, el problema es local. La causa más común de exudado es el derrame paraneumónico, o sea, el que acompaña a una neumonía. Pero ojo, no es lo único. Siempre hay que tener en mente las neoplasias como cáncer de pulmón, de mama o linfomas, también la tuberculosis, y no hay que olvidar el tromboembolismo pulmonar, que a veces se presenta así. Perfecto. Ahora volvamos atrás en nuestro algoritmo. ¿Qué pasa si al percutir encontramos timpanismo? Bueno, ahí el diagnóstico es neumotórax. Y aquí es muy importante conocer los tipos que existen, porque la cosa puede ir desde algo simple hasta una emergencia vital. Tenemos el espontáneo primario, que es el del paciente clásico, joven, alto, delgado, fumador, con un dolor súbito en el pecho.
Luego está el secundario, que aparece como complicación de una enfermedad pulmonar que ya existía, como el EPOC. Y, por supuesto, el traumático. Pero hay un subtipo que tenemos que ser capaces de reconocer al instante. Y es este, el neumotórax a tensión. Aquí las palabras clave son emergencia vital. Esto deja de ser un problema solo del pulmón y se convierte en un shock obstructivo inminente, un problema cardiovascular que puede matar al paciente en minutos. El cuadro clínico es inconfundible y hay que buscarlo activamente. Paciente con dificultad para respirar extrema. Chocado, o sea, hipotenso y taquicárdico, miren el cuello, va a tener ingurgitación yugular. Si palpan la tráquea, va a estar desviada hacia el lado sano. Y por supuesto, al percutir, vamos a encontrar timpanismo. Y lo más importante de todo, y esto por favor grábenselo, el diagnóstico es clínico. No se pide una radiografía para confirmar, porque en lo que va y vuelve la radiografía, el paciente puede fallecer. Y si el diagnóstico es clínico e inmediato, la acción también tiene que serlo. ¿Qué se hace? Sin dudarlo, una descompresión inmediata con una aguja gruesa. Se punciona en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, y se va a escuchar un psst, que es el aire saliendo a presión. Ese simple gesto le salva la vida al paciente, transformando una emergencia mortal en una urgencia. Ya después, con calma, se le pone un drenaje pleural definitivo. Muy bien. Para ir cerrando, vamos a hacer un repaso ultra rápido con los conceptos de mayor rendimiento, esos que sí o sí tienen que manejar para el examen y para la práctica clínica. Primero, percusión mate, es igual al líquido. Diagnóstico, derrame pleural. Segundo, percusión timpánica, como un tambor, es igual a aire. Diagnóstico, neumotórax. Esta es la gran diferencia semiológica. Tercero, en el mundo de los derrames, la causa más frecuente de trasudados y de derrame en general es la insuficiencia cardíaca. Cuarto, y si nos preguntan por la causa más frecuente de exudado, es el derrame paraneumónico, el que se asocia a la neumonía. Quinto, y esto es vital, el neumotórax a tensión se diagnostica con la clínica, mirando y examinando al paciente. No se esperan imágenes. Y sexto, como consecuencia de lo anterior, si el diagnóstico es clínico, el tratamiento es inmediato. Descompresión con aguja. Ahora ya. Para terminar, les dejo esta pregunta para reflexionar. En este escenario, ¿cuál es esa acción que no puede, bajo ninguna circunstancia, esperar? La respuesta correcta no solo les da un punto en el examen. En el mundo real, marca la diferencia entre la vida y la muerte. Mucho éxito en el estudio.